Tu lugar está en el suelo. Estas palabras resuenan en mi cabeza cada noche antes de dormir. Nunca imaginé que en el día más feliz de la vida de mi hijo, yo sería humillada de esa forma. Mi nombre es Marlene Peixoto, tengo 72 años y la historia que voy a contar cambió completamente el rumbo de mi vida y de mi familia. Aún siento el impacto de mi cuerpo contra el piso de mármol de aquel salón de fiestas. El dolor físico fue momentáneo, pero el dolor en el alma, ese permanece hasta hoy. Fueron 300 pares de ojos mirándome, 300 respiraciones contenidas, un silencio ensordecedor, mientras yo, la madre del novio, estaba esparcida en el suelo con mi vestido azul marino de 15.000, exponiendo mis piernas de forma vergonzosa. Construí toda mi vida con dignidad. Levanté las joyas Peixoto desde cero. Tras quedarme viuda muy joven, crié a mi hijo Fabio sola. Le di la mejor educación que el dinero podía comprar. Arquitecto exitoso, mi orgullo. Y allí estaba yo humillada por la mujer que él eligió para compartir su vida. La mujer a quien había entregado de brazos abiertos no solo a mi hijo, sino parte significativa de mi fortuna. La boda se celebró en el Palacio Quitandina, el lugar más lujoso de Petrópolis. No escatimé en gastos. Quería que fuera perfecta. Las flores más raras, el buffet más exclusivo. ¿El vestido de ella? Sí, yo pagué el vestido que venía directamente de un diseñador francés. Gabriela parecía un ángel en ese vestido. Un ángel con cuernos escondidos bajo el velo. Como descubrí después. Esa mañana de sábado, me desperté ansiosa. Mi hermana Dalva vino a ayudarme a arreglarme. Estás hermosa, Marlene, dijo cuando terminé de ponerme mi collar de perlas negras, herencia de mi madre. Sentí una punzada en el pecho, una intuición, quizás. Ignoré. Debía ser solo la emoción de ver a mi único hijo casándose. La ceremonia en la iglesia Nuestra Señora de la Gloria fue impecable. Lloré cuando mi hijo entró tan elegante en su traje. Lloré aún más cuando miró a Gabriela caminando por el pasillo central, como si ella fuera el mismo sol. El amor en sus ojos era palpable. Qué tonta fui por no darme cuenta de que los ojos de ella no reflejaban el mismo sentimiento. En la recepción, mientras los invitados bailaban, noté intercambios de miradas entre Gabriela y un hombre alto, musculoso, que luego descubrí que era su entrenador personal. Nuevamente ignoré. Mi amiga Iracema, siempre más perspicaz que yo, llegó a comentar: ese chico no quita los ojos de la novia. Respondí que era natural después de todo, ella estaba deslumbrante. ¿Cómo podría imaginar la profundidad de esa observación? Siempre intenté ser una suegra discreta. No quería ser esa figura entrometida que los jóvenes tanto temen. Cuando Fabio me presentó a Gabriela 8 meses antes, tragué mis reservas. Ella era demasiado bonita, demasiado joven, demasiado ambiciosa para mi gusto. Pero, ¿quién era yo para juzgar? Quizás solo estaba proyectando mis miedos de madre sobreprotectora. Durante el periodo de compromiso pagué el apartamento donde vivían juntos, un flat en el centro de Petrópolis. Financié los viajes románticos, incluida la luna de miel anticipada en Santorini, Grecia. Mamá, no era necesario, decía Fabio avergonzado. Pero Gabriela siempre aceptaba con una sonrisa calculada, que yo confundí con gratitud. La señora Marlene es tan generosa, decía a todos. Ahora entiendo que eso no era un cumplido, era un cálculo. Cuando llegó el momento de la cena, los camareros condujeron a los invitados a sus mesas. La mesa principal, por supuesto, era para los novios, los padres de la novia, una pareja sencilla del interior de Minas Gerais, que parecía fuera de lugar en ese ambiente lujoso. Y caminé hacia allí saludando a conocidos en el camino, orgullosa del magnífico evento que había organizado. Gabriela estaba de pie, conversando con algunas amigas. Nuestras miradas se cruzaron. Por un instante juro que no imaginé esto. Vi algo sombrío pasar por sus ojos verdes. Un destello de desprecio, ira. No pude definirlo. Me acerqué a la silla vacía al lado de mi hijo. Él me sonrió. Esa sonrisa que desde niña iluminaba mis días más oscuros. Todo fue muy rápido. Me incliné para sentarme. La silla que debería estar allí ya no estaba. Gabriela, en un movimiento ágil, la había retirado. Mi cuerpo, ya sin equilibrio, fue al suelo. El impacto fue brutal.
Sentí dolor en la espalda, en la cadera, pero sobre todo en la dignidad. El ruido de mi cuerpo cayendo llamó la atención de todos. La música se detuvo, las conversaciones cesaron. Recuerdo el silencio, ese silencio incómodo que parece durar una eternidad. Y entonces su voz cortante deliberadamente alta, para que todos escucharan: tu lugar es en el suelo. Algunos invitados jadeaban, otros desviaron la mirada avergonzados. Mi hijo quedó paralizado, el rostro una máscara de confusión y shock. Marina, la hermana de Gabriela, se cubrió la boca con las manos, horrorizada por el comportamiento de su propia hermana. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Yo, Marlene Peixoto, la mujer que enfrentó un mercado dominado por hombres, que construyó un imperio de joyerías tras perder a su marido, estaba caída como un animal herido, expuesta, humillada. Sentí la mirada de compasión de personas que siempre me respetaron, algunas que incluso me envidiaron. La vergüenza quemaba mi rostro más que el impacto de la caída. Fue mi hermana Dalva quien reaccionó primero corriendo para ayudarme. «Marlene, ¿estás bien?», preguntó, su rostro reflejando la indignación que crecía dentro de mí. Me apoyé en ella para levantarme, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar, no por la edad, sino por la dignidad herida. Arreglé mi vestido arrugado, pasé la mano por mi cabello plateado, intentando restaurar el peinado que costó una fortuna en el salón más caro de la ciudad, pero sabía que algunas cosas no podían repararse tan fácilmente. Lo que nadie sabía mientras me observaban en ese momento de fragilidad es que guardaba un secreto devastador, un secreto que había descubierto solo 24 horas antes y que cambiaría todo. Un secreto que me hizo tomar una decisión mientras me levantaba de ese suelo frío. Hay cosas en la vida que nos derriban para enseñarnos a levantarnos con más fuerza. Y en ese momento, sintiendo el peso de las miradas sobre mí, decidí que esa humillación no sería el final de mi historia, sino el comienzo de una lección que nadie en ese salón olvidaría jamás, especialmente Gabriela. Mientras me recompuse, una calma extraña se apoderó de mí. El tipo de calma que precede a tormentas devastadoras. Miré mi bolso que había caído junto a mí. Dentro de él, el sobre con las pruebas que cambiarían el curso de esa noche. Pruebas que transformarían mi humillación en la suya. Respiré hondo, ajusté mi collar de perlas y decidí que era hora. Nadie se sienta en la silla de Marlene Peixoto y sale impune. Nadie juega con el corazón de mi hijo y mantiene su dignidad intacta. Era el momento de mostrarle a Gabriela que había elegido a la víctima equivocada para su golpe. Era hora de revelar lo que había descubierto sobre ella y su amante, sobre el embarazo que ocultaba, sobre la verdadera paternidad de ese bebé que no era de mi hijo. Con esa calma que solo surge en los momentos decisivos de la vida, caminé hacia el maestro de ceremonias y pedí el micrófono. Él dudó un instante, quizás notando algo diferente en mi mirada, pero me entregó el objeto que se convertiría en el arma de mi redención. Antes de usar ese micrófono, sin embargo, necesito contar cómo llegué hasta allí. Conocí a Gabriela una tarde de domingo, cuando Fabio la trajo a almorzar a casa. «Mamá, quiero que conozcas a alguien especial», me dijo por teléfono con ese tono de voz que solo usé una vez en la vida cuando era su padre. Preparé el almuerzo yo misma, prescindiendo de la ayuda de Jurema, mi gobernanta desde hace más de 20 años. Quería impresionar, mostrar que la madre de mi posible yerno tenía manos hábiles, no solo para los negocios, sino también para los placeres de la vida doméstica. Ella llegó deslumbrante, usando un vestido verde esmeralda que combinaba perfectamente con sus ojos. Cabello castaño cayendo en suaves ondas sobre los hombros. Sonrisa impecable, resultado de un ortodoncista caro, descubrí después, y una postura que mezclaba sensualidad y falsa timidez. Traía en las manos un vino tinto importado. «Espero que le guste, doña Marlene. Fabio dijo que usted aprecia vinos de calidad». En ese primer encuentro quedé encantada. Gabriela era articulada, hablaba sobre arte, literatura, viajes. Contó sobre su trabajo como influencer digital especializada en moda de lujo. «Empecé desde cero, doña Marlene, al igual que usted. Admiro a las mujeres que han construido imperios». Sabía exactamente qué decir para conquistar mi simpatía. Observé cómo mi hijo la miraba, completamente hipnotizado. Reconocía esa mirada porque su padre me miraba así, una mezcla de adoración y deseo que transforma a hombres inteligentes en criaturas incapaces de ver más allá de la belleza que los encanta. En ese momento deseé que fuera amor verdadero, pero una punzada de preocupación ya comenzaba a nacer.
Después de ese almuerzo, Gabriela se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. No pasó mucho tiempo antes de que Fabio anunciara que estaban viviendo juntos. Ella necesita salir del apartamento que comparte con su amiga madre. Pensé en traerla a vivir conmigo. Ofrecí ayuda financiera de inmediato. ¿Por qué no buscan un lugar más grande? ¿Puedo ayudar con el alquiler? Mi hijo protestó, pero Gabriela aceptó de inmediato. Encontramos un elegante departamento en el centro histórico de Petrópolis con vista al Museo Imperial. El alquiler era exorbitante, pero insistí en pagarlo. Es temporal, hijo, hasta que se estabilicen. En el fondo quería que él fuera feliz, que construyera una vida cómoda con la mujer que amaba. Lo que no me di cuenta es que esa generosidad estaba siendo interpretada como debilidad por Gabriela. Las visitas a la joyería se volvieron frecuentes. A Gabriela le encantaba probarse las piezas más caras, fotografiarlas para su Instagram. Doña Marlene, ¿puedo marcar las joyas Peixoto? Sería una excelente publicidad. Por supuesto que lo permití. Los seguidores de ella aumentaron, al igual que nuestra clientela más joven. Parecía un arreglo perfecto. 3 meses después de que se mudaron juntos, Fabio me llamó una noche de jueves. Mamá, necesito contarte algo. Le pedí matrimonio a Gabriela. Mi corazón se aceleró. Era demasiado pronto, pensé. Apenas se conocían. Pero, ¿quién era yo para juzgar el tiempo del amor? Tragué mis preocupaciones y lo invité a cenar el fin de semana para celebrarlo. Durante la cena de celebración en el bistró, Gabriela ya hablaba sobre la boda de sus sueños. Siempre quise casarme en el palacio que mencionó, doña Marlene. Me parece tan elegante, tan sofisticado. Sus ojos brillaban, no de amor, me doy cuenta ahora, sino de ambición. ¿Y la luna de miel? ¿Ya han pensado dónde será? Pregunté, tratando de participar en el entusiasmo. Santorini sería perfecto, respondió de inmediato, como si ya hubiera calculado cada detalle. Pero es demasiado caro, no es realista, completó Fabio. Esa misma noche ofreció la luna de miel como regalo de compromiso. Vayan a Santorini, quédense en el mejor hotel. Quiero que tengan recuerdos maravillosos. Mi hijo intentó rechazarlo, pero nuevamente Gabriela fue más rápida. No podemos rechazar un regalo dado con tanto amor, cariño. Y así comenzó el patrón que definiría nuestra relación en los próximos meses. Yo ofreciendo, ella aceptando, mi hijo incómodo en medio. La organización de la boda consumió nuestras vidas. Gabriela quería todo lo mejor, lo más exclusivo. El catering más renombrado de Petrópolis, flores importadas de Holanda, decoración firmada por un diseñador famoso. Cada vez que mencionaba el precio de algo, yo decía, no se preocupen por eso. En el fondo estaba comprando la felicidad de mi hijo, o eso creía. En las pruebas del vestido fui invitada a opinar. ¿Cree que este modelo resalta mi silueta, doña Marlene? Gabriela desfilaba en vestidos que costaban pequeñas fortunas. Eligió el más caro, por supuesto. Pagué sin dudar. Feliz de ser parte de ese momento. A medida que se acercaba la boda, comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Llamadas secretas, salidas repentinas, reuniones de trabajo que no podían ser pospuestas. Mi hijo, absorto en sus proyectos de arquitectura y en los preparativos de la boda, no se daba cuenta o no quería darse cuenta. Fue mi amiga Iracema quien primero verbalizó mis sospechas. Durante un té en su casa, una mansión histórica que pertenecía a la familia desde hace generaciones, tomó mis manos y dijo, Marlene, ¿has notado cómo actúa Gabriela cuando piensa que nadie está mirando? Esa sonrisa desaparece, da lugar a algo calculador. Defendí a mi futura nuera con vehemencia. Solo está nerviosa con los preparativos, Iracema. Cualquier novia lo estaría, pero la semilla de la duda estaba plantada. Comencé a prestar más atención. Noté cómo Gabriela revisaba constantemente su celular, cómo lo escondía cuando yo o Fabio nos acercábamos. Me di cuenta de su desinterés cuando mi hijo hablaba sobre sus sueños, sus proyectos futuros. El brillo en sus ojos solo aparecía cuando el tema era dinero, posesiones, estatus. 2 semanas antes de la boda, fui al gimnasio donde entrenaba Gabriela. Quería hacerle una sorpresa, invitarla a un almuerzo especial entre nosotras.
Quería establecer una conexión más profunda, entender mejor a la mujer que se convertiría en parte de mi familia. El recepcionista me informó que ella estaba en la sala de musculación con su entrenador personal. Caminé silenciosamente por el pasillo espejado, buscándola entre los aparatos. Fue entonces cuando los vi reflejados en un espejo estratégicamente colocado. Gabriela y un hombre alto, musculoso, de ojos profundamente azules, no estaban entrenando, estaban conversando íntimamente, sus cabezas demasiado cerca, sus cuerpos casi tocándose. Había una intimidad allí que trascendía la relación profesional. Cuando él tocó su rostro con el dorso de la mano, en un gesto claramente cariñoso, sentí que mi estómago se hundía. Salí de allí sin ser notada, perturbada por lo que había presenciado. ¿Sería solo una amistad cercana? ¿Estaba viendo cosas donde no existían? Influenciada por las insinuaciones de Iracema, decidí no comentar nada con Fabio. No tenía pruebas concretas, solo una intuición materna que gritaba que algo estaba mal. En los días siguientes, me forcé a ignorar esa escena. Me concentré en los detalles finales de la boda, en los recuerdos personalizados, en el ensayo de la ceremonia. Gabriela parecía más distante, más irritable, lo atribuí al estrés prenupcial, esa ansiedad que afecta a todas las novias. La víspera de la boda, estaba en casa revisando algunos documentos de la joyería cuando sonó el timbre. Jurema anunció una visita inesperada. Dona Marlene, hay un chico aquí que quiere hablar con usted. Dice que es urgente. Pedí que lo hiciera entrar en la oficina. Cuando la puerta se abrió, reconocí de inmediato esos ojos azules, ese cuerpo esculpido por horas en el gimnasio. Era él, el entrenador personal de Gabriela. Se presentó como Rodrigo Méndez. Parecía nervioso, inquieto. Dona Marlene, perdón por venir así sin avisar, pero necesito contarle algo sobre Gabriela antes de que sea demasiado tarde. Le ofrecí un asiento, sirviéndonos 2 generosas copas de whisky. Algo me decía que necesitaríamos ese alcohol. Estoy escuchando, dije tratando de mantener la compostura, aunque mi corazón ya latía con anticipación a lo que estaba por venir. Gabriela y yo, tenemos un romance desde hace 8 meses. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. ¿8 meses? Exactamente el tiempo que mi hijo la conocía. Continúa, lo animé. Mi voz más firme de lo que esperaba. Rodrigo entonces narró una historia que destruiría cualquier ilusión que aún mantenía. El romance comenzó cuando ella lo contrató como personal. Al principio, encuentros furtivos en el gimnasio después del horario de funcionamiento. Luego, tardes enteras en su apartamento cuando supuestamente estaba en sesiones de fotos para su Instagram. Ella me decía que lo amaba, que dejaría a su prometido, que solo estaba con él por el dinero. Permanecía en silencio, cada palabra suya como una puñalada. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté finalmente cuando hizo una pausa en su confesión. Fue entonces cuando reveló la bomba final. Gabriela está embarazada, Dona Marlene, de 2 meses. Y el hijo es mío, no de su hijo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No solo la traición, sino un bebé, un niño que mi hijo creería que es suyo. ¿Cómo puedo creerte?, cuestioné con la voz temblorosa. Fue cuando él abrió la mochila que traía y sacó un sobre. Dentro, fotos de ellos juntos en situaciones inequívocamente íntimas. Mensajes de texto impresos, declaraciones de amor, planes para el futuro y un examen de embarazo con fecha de hace 2 semanas. Ella me dijo que usaría el embarazo para asegurar su lugar en la familia, para tener acceso a la fortuna de los Peixoto. Cuando descubrí que su plan era desecharme después de la boda, supe que no podía quedarme callado. Rodrigo parecía genuinamente arrepentido, no solo por su participación en el asunto, sino por haber sido cómplice, aunque inconscientemente, de un engaño tan elaborado. Permanecí en silencio durante largos minutos, digiriendo esa devastadora información. Parte de mí quería echar a ese hombre, negar todo lo que había dicho, preservar la felicidad de mi hijo, aunque fuera basada en una mentira. Pero la verdad estaba ahí, incontestable, en las fotos esparcidas sobre mi mesa de caoba. ¿Qué quieres a cambio de esa información?, pregunté sospechando de un chantaje. Sorprendentemente él sacudió la cabeza. No quiero dinero, señora Marlene. Quiero que mi hijo nazca sabiendo quién es su verdadero padre. No es justo para su hijo, no es justo para nadie.
Cuando Rodrigo se fue, pasé horas sentada en esa oficina, las pruebas de la traición aún sobre la mesa, el vaso de whisky intocado. Lloré como no lloraba desde la muerte de mi marido. Lloré por mi hijo, por el dolor que sentiría, por la humillación que estaba a punto de enfrentar. Lloré por mí misma, por haber sido tan ingenua, tan fácilmente manipulada por una mujer que solo veía en nosotros dólares, no personas. Pasé la noche en vela, considerando mis opciones. Contarle todo a Fabio antes de la boda, cancelar todo, confrontar a Gabriela en privado. Cada escenario parecía más devastador que el anterior. Al final decidí esperar. Necesitaba ver con mis propios ojos si Gabriela daría alguna señal, alguna pista de sus verdaderas intenciones el día de la boda. Si mostraba algún arrepentimiento, alguna vacilación, tal vez habría una salida menos dolorosa. Y así llegamos al día de la boda. Mientras me preparaba, guardé el sobre con las pruebas en mi bolso de fiesta. Por si acaso, me dije, aunque sabía, en el fondo, que esa boda nunca debería haber ocurrido. La ceremonia en la iglesia fue un borrón de emociones contradictorias. Ver a mi hijo feliz, radiante, completamente ajeno a lo que estaba por venir, partía mi corazón. Gabriela, deslumbrante en su vestido de novia, interpretaba perfectamente el papel de la mujer enamorada. Llegué a dudar de las pruebas que llevaba conmigo. ¿Sería posible que alguien fingiera también durante la recepción? La observé atentamente. Noté cómo sus ojos ocasionalmente vagaban por la multitud, como si buscara a alguien. Rodrigo no estaba entre los invitados, claro, pero percibí el momento exacto en que ella lo vio entrar discretamente en el salón, posicionándose en un rincón apartado. Fue solo un destello de reconocimiento en sus ojos, pero fue suficiente para confirmar todo. Fue entonces cuando llegamos al momento de la cena, al instante fatídico en que Gabriela reveló su verdadera naturaleza al tirar de mi silla. Tu lugar es en el suelo, dijo, un acto lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. En ese momento, mientras sentía el dolor de la caída y la humillación, una certeza se formó en mí. Ella no merecía mi silencio, no merecía mi consideración, no merecía a mi hijo. Y fue así, con esa certeza ardiendo en mi pecho, que pedí el micrófono al maestro de ceremonias, lista para revelar la verdad que cambiaría para siempre el curso de esa noche, de esas vidas, de esa familia que Gabriela tanto deseaba explotar. Con el micrófono en mano sentí su peso, no solo el físico, sino el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. 300 pares de ojos me observaban, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa, esperando ver cómo reaccionaría la señora humillada. Vi mi imagen reflejada en los espejos ornamentados que decoraban el salón del palacio. Cabello plateado, ligeramente desordenado por la caída, vestido arrugado, maquillaje corrido por las lágrimas contenidas. Respiré hondo. El aire acondicionado del salón parecía insuficiente para calmar el calor que subía por mi rostro. Estaba a punto de arruinar lo que debería ser el día más feliz en la vida de mi hijo. Estaba a punto de exponer una verdad dolorosa frente a todos nuestros amigos, familiares y colegas. Por un segundo dudé, pero entonces mis ojos encontraron los de Gabriela. No había arrepentimiento allí, al contrario, había un brillo de triunfo, como si mi humillación fuera solo el aperitivo de un largo banquete de desprecio que ella planeaba servir. A su lado, mi hijo parecía confundido, dividido entre la lealtad a su nueva esposa y el instinto de acudir al rescate de su madre. Pobrecito, no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Queridos invitados, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Agradezco la presencia de todos en este día tan revelador. Hice una pausa deliberada, observando cómo la expresión de Gabriela cambiaba de triunfo a incertidumbre. Creo que todos ustedes fueron testigos del pequeño incidente que acaba de ocurrir. Algunos pueden pensar que fue solo un accidente o un malentendido. Pero escuché claramente las palabras de mi nuera. Su lugar es en el suelo. Murmullos recorrieron el salón. Vi a Marina, la hermana de Gabriela, bajar la cabeza, claramente avergonzada por el comportamiento de su hermana. Sus padres, esa pareja sencilla del interior de Minas, parecían querer desaparecer en sus sillas. El padre de Gabriela, el señor Machado, un hombre de pocas palabras y mucha dignidad, miraba a su hija con una expresión que mezclaba decepción y confusión. Algunos de ustedes me conocen desde hace décadas, continué. Saben cómo construí joyas Peixoto tras quedarme viuda. Cómo crié a mi hijo sola.
Como siempre he puesto a la familia por encima de todo. Hice otra pausa, sintiendo el sabor amargo de las próximas palabras. Lo que ustedes no saben es que ayer recibí una visita muy interesante, alguien que tenía información esclarecedora sobre mi adorada nuera. Vi a Gabriela palidecer. Sus ojos recorrieron el salón, buscando frenéticamente algo o a alguien. Encontró lo que buscaba. Rodrigo, el entrenador personal, estaba discretamente posicionado cerca de la salida de emergencia, como habíamos acordado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y pude ver la gratitud en sus ojos. Gratitud por estar haciendo lo que él no tuvo el valor de hacer. Exponer la verdad. Mamá. La voz de Fabio cortó el silencio que se había instalado. ¿Qué está pasando? Había confusión genuina en su voz, mezclada con un inicio de irritación. Pensaba que solo estaba retaliando por la humillación sufrida. Si tan solo fuera eso, hijo, respondí mirándolo directamente, ignorando a las cientos de otras personas presentes. Mereces saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Me volví hacia Gabriela, que ahora sostenía el borde de la mesa con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. ¿Quieres contárselo tú o prefieres que lo haga yo? Ella movió la cabeza, un gesto casi imperceptible de negación. Sus ojos, antes altivos, ahora imploraban. Demasiado tarde para súplicas silenciosas. Gabriela está embarazada, hijo. Las palabras salieron de mi boca como piedras. Vi el rostro de Fabio iluminarse por un momento. Sería padre antes de que la sombra de la duda comenzara a formarse. Después de todo, ¿por qué anunciaría esto de esa manera en ese momento de 2 meses? Continué implacable. Pero el bebé no es tuyo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era un silencio incómodo, era un silencio atónito, absoluto, como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. Vi cómo la sonrisa de Fabio se desmoronaba lentamente, como un castillo de arena golpeado por una ola. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, buscaban alguna señal de que esto era una broma de mal gusto, una mentira motivada por el dolor. Eso no es verdad. Gabriela finalmente encontró su voz. Ella está mintiendo, tiene celos, quiere separarnos. Su actuación sería convincente si no fuera por el temblor en sus manos, por el sudor visible en su frente, a pesar del aire acondicionado. Fue entonces cuando abrí mi bolso y saqué el sobre que Rodrigo me había entregado. Tengo pruebas, dije simplemente, fotos, mensajes, el examen de embarazo fechado hace 2 semanas. Le entregué el sobre a Fabio, cuyas manos temblaban tanto como las de Gabriela. ¿Y el padre? Continué señalando hacia el fondo del salón. Está justo allí. Todas las miradas siguieron mi dedo apuntado. Rodrigo dio un paso al frente iluminado por uno de los focos que decoraban el ambiente. Su rostro estaba serio, contrito. No parecía orgulloso de su papel en esta historia, pero tampoco se escapaba de la responsabilidad. Fabio abrió el sobre con dedos temblorosos. Las primeras fotos que vio parecieron golpearlo como golpes físicos. Retrocedió apoyándose en una silla. Sus ojos iban de las fotos a Gabriela, de los mensajes impresos al hombre en el fondo del salón. La cruel realidad se instalaba lentamente en su conciencia. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. La voz entrecortada, los ojos vidriosos. ¿Por qué, Gabriela? Ella intentó acercarse, tocar su brazo, pero él retrocedió como si su toque quemara. Fabio, ¿puedo explicarte? No es así. Entonces, ¿cómo es? Su voz ganó fuerza, alimentada por la ira que comenzaba a reemplazar el shock inicial. ¿Cómo es exactamente, Gabriela? ¿Estas fotos son montajes? ¿Estos mensajes son falsos? ¿No estás embarazada? ¿O no es de mi hijo de quien estás esperando? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro perfecto, borrando el elaborado maquillaje. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, me di cuenta. Eran lágrimas de frustración. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Fabio. La voz ahora peligrosamente calma. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Fue Rodrigo quien respondió, dando algunos pasos más hacia el círculo de luz.
8 meses, dijo su voz clara en el silencio sepulcral del salón. Desde que se conocieron, un murmullo recorrió la multitud. 8 meses. Toda su relación había sido una farsa, una elaborada actuación. Fabio cerró los ojos por un momento como si intentara procesar esa información. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. El dolor aún estaba allí. Claro. Pero ahora también había una determinación fría, calculada. Tú le tiraste la silla a mi madre, dijo, mirando a Gabriela como si la viera por primera vez. La humillaste deliberadamente frente a todos en nuestra boda, ¿por qué? Gabriela parecía acorralada. Miró a su alrededor, buscando aliados, pero solo encontró miradas de desaprobación, o en el mejor de los casos, de pena. Ella siempre estuvo entre nosotros, intentó explicar con voz temblorosa, controlando todo, ofreciendo dinero, regalos, como si estuviera a la venta. ¿Y no lo estaba? La pregunta salió de mí antes de que pudiera contenerla. ¿No fue eso exactamente lo que hiciste, Gabriela? Venderte a mi hijo mientras mantenías un romance con tu amante. Vender una falsa imagen de amor mientras planeabas usar un bebé que no es de él para asegurar tu lugar en la familia. Me miró con puro odio desde este lado. Por un momento pensé que iba a lanzarse sobre mí, completar la humillación con agresión física. Pero incluso Gabriela tenía suficiente sentido como para darse cuenta de que eso solo empeoraría su situación. No entiendes, dijo volviéndose hacia Fabio, intentando una última jugada. Cometí un error, sí, pero estaba confundida. Rodrigo fue solo un desliz. El bebé puede ser tuyo, Fabio. Nadie ha hecho una prueba de ADN aún. No insultes mi inteligencia, respondió Fabio con una voz cargada de una frialdad que nunca había escuchado antes. Con gestos deliberadamente lentos, se quitó el anillo recién colocado en su dedo. La miró por un momento como si considerara qué hacer. Luego, en un movimiento rápido, lo lanzó hacia la mesa de regalos. El tintineo metálico del anillo golpeando contra la vitrina pareció amplificarse en el silencio del salón. «Au», dijo simplemente mirándome, luego a Rodrigo, y nuevamente a Gabriela. «Se acabó», repitió como si necesitara convencerse a sí mismo. Gabriela parecía no creer lo que estaba sucediendo. Su plan perfecto, su escalada social cuidadosamente planeada, todo desmoronándose ante sus ojos. «No puedes hacer esto», dijo. Su voz ahora era estridente. «Estamos casados, firmamos los papeles, tengo derechos». Fue entonces cuando el padre Joaquín, que había celebrado la ceremonia más temprano, se levantó de su mesa. «En realidad, hija mía», dijo su voz calmada contrastando con la tensión del ambiente. El matrimonio religioso se realizó, pero los papeles civiles aún no se habían registrado. Se llevarían al registro el lunes. Miró a Fabio con compasión. Desde el punto de vista legal, no estás casado. Esa información pareció golpear a Gabriela como un golpe físico. Se tambaleó apoyándose en la mesa. Sus piernas parecían a punto de ceder. Todo su plan, todas sus maquinaciones, todo por nada. Fue Marina, su hermana, quien finalmente se levantó y se acercó a ella. «Vamos, Gaby», dijo suavemente poniendo un brazo alrededor de los hombros temblorosos de su hermana. Se acabó. Pero Gabriela no estaba lista para admitir la derrota. Se zafó del abrazo de su hermana y avanzó hacia mí, el rostro retorcido por una rabia que ya no intentaba esconder. «Tú», gritó, señalándome con un dedo acusador. «¿Tú planeaste todo esto? Arruinaste todo». Me mantuve firme, mirando esos ojos verdes que ahora rebosaban odio. «No, Gabriela, tú lo hiciste sola. Cada elección, cada mentira, cada traición. Yo solo expuse la verdad antes de que fuera demasiado tarde». Ella parecía a punto de lanzarse sobre mí cuando Rodrigo finalmente se acercó, sujetándola suavemente del brazo. «Basta, Gaby», dijo con voz baja pero firme. «Vámonos. Necesitamos hablar sobre el bebé». La mención del bebé pareció despertar algo en ella. Su mano fue instintivamente a su vientre a un plano. Por un momento vi un destello de vulnerabilidad real en sus ojos. Después de todo, a pesar de todo, ella llevaba una vida dentro de sí. Una vida inocente que no tenía culpa de las decisiones de los padres. «El bebé», murmuró como si recién ahora recordara a la niña.
Miró a Fabio, luego a Rodrigo, y de nuevo a mí. Algo en su mirada cambió como si una máscara hubiera caído. Nunca quise un hijo, confesó con voz baja, pero audible en el silencio del salón. Iba a usar el embarazo para asegurar mi lugar en la familia, pero luego planeaba perder al bebé. Un accidente conveniente. Esas palabras provocaron escalofríos en todos los que las escucharon. Una cosa era traicionar, mentir, engañar. Otra completamente diferente era considerar usar una vida inocente como peón en un juego de manipulación. Rodrigo retrocedió, mirándola con horror. ¿Planeabas deshacerte de nuestro hijo? El dolor en su voz era palpable. Me dijiste que querías a esta niña, que estábamos formando una familia. Gabriela se encogió de hombros, una última demostración de frialdad calculada. Tú también fuiste útil, Rodrigo. Tu papel ha terminado. Eso fue demasiado para el chico. Soltó su brazo como si quemara, alejándose unos pasos. ¿Quién eres?, preguntó con la voz entrecortada. Ya no te reconozco. Nadie aquí realmente me conoce, respondió ella, mirando alrededor al círculo de rostros horrorizados. Nadie. Fue en ese momento que el señor Machado, padre de Gabriela, finalmente se levantó. Era un hombre de estatura media, con cabello canoso, rostro marcado por décadas de trabajo honesto bajo el sol de Minas. Caminó lentamente hacia su hija, los pasos pesados resonando en el silencio del salón. Se detuvo frente a ella, los ojos cargados de una tristeza infinita. No te crié así, dijo simplemente con la voz ronca de emoción contenida. Tu madre y yo te dimos todo lo que pudimos. No era mucho, pero era honesto. ¿Dónde nos equivocamos, hija? Esas palabras simples, dichas con tanto amor y tanto dolor, parecieron finalmente alcanzar a Gabriela, donde ninguna acusación había podido. Sus ojos se llenaron de lágrimas reales por primera vez esa noche. Papá, comenzó, pero no pudo continuar. Las palabras murieron en su garganta. El señor Machado movió la cabeza lentamente. Vamos a casa, dijo, no como una sugerencia, sino como una orden. Tu madre y yo te ayudaremos con el bebé, pero necesitas arreglar tu vida, Gabriela. Necesitas encontrar de nuevo a la niña que criamos. Ella asintió en silencio, toda la arrogancia finalmente disipada. Se dejó llevar por su padre fuera del salón, seguida por su madre y hermana. Rodrigo se quedó atrás, mirando la puerta por donde ella había salido, como si no supiera qué hacer a continuación. Fabio se acercó a él y, en un momento tenso, pensé que iba a agredirlo. En lugar de eso, extendió la mano. Cuida de tu hijo, dijo simplemente, sé el padre que esa niña merece. Rodrigo aceptó el apretón de manos, el gesto sellando un acuerdo silencioso entre dos hombres que habían sido usados por la misma mujer. Lo siento mucho, dijo él con voz sincera. Por todo, Fabio lo sintió una sola vez, luego se dio la vuelta y caminó en dirección opuesta, necesitando espacio, aire, distancia de esa situación asfixiante. Los invitados comenzaron a dispersarse, muchos sin saber cómo reaccionar ante el espectáculo que habían presenciado. Algunos se acercaron a mí ofreciendo palabras de consuelo, expresando indignación por el comportamiento de Gabriela. Otros simplemente salieron en silencio, llevándose consigo los recuerdos personalizados de una boda que había terminado antes de comenzar. Me quedé allí en medio del salón, ahora semivacío, el micrófono aún en mis manos. Había hecho lo que debía hacer. Había protegido a mi hijo de una vida de mentiras. Había impedido que una mujer sin escrúpulos se aprovechara de nuestra familia, pero la victoria tenía un sabor amargo. Miré la silla que Gabriela había tirado, causando mi caída. Un objeto tan simple, un gesto tan pequeño, desatando consecuencias tan grandes. Me pregunté si algún día entendería la lección que aprendió hoy, que algunas sillas no deben ser arrastradas, que algunas personas no deben ser subestimadas, que algunas madres harán lo que sea para proteger a sus hijos. El maestro de ceremonia se acercó pidiendo el micrófono de vuelta. Se lo entregué sin decir una palabra. ¿Qué más había que decir? La verdad estaba expuesta. Las máscaras habían caído, los actores habían dejado el escenario. Solo quedaba el silencio y la certeza de que, por doloroso que fuera ese momento, era mejor que una vida entera basada en mentiras. 3 horas después, el salón de fiestas del Palacio Quitandina estaba prácticamente vacío. Solo empleados silenciosos desarmaban las mesas,
recogían copas medio llenas, envolvían porciones intactas de la torta de 5 pisos que nadie había cortado. Un desperdicio de belleza, pensé observando esa obra de arte de repostería que costó una pequeña fortuna, como todo en esa boda. Me senté sola en un rincón, los pies adoloridos en los zapatos de tacón que elegí con tanto cuidado para combinar con mi vestido azul marino. No podía irme. No, aún necesitaba absorber todo lo que había sucedido, dar sentido al torbellino de emociones que me consumía. Doña Marlene, la suave voz de Jurema, mi ama de llaves, interrumpió mis pensamientos. Ella había venido a buscarme preocupada al ver que no regresaba a casa. ¿Está bien, señora? Miré a esa mujer que me había acompañado por más de 20 años, que conocía cada rincón de mi vida, cada pliegue de mi corazón. No lo sé, Jurema, respondí honestamente. Hice lo correcto, pero ¿por qué me siento tan vacía? Ella se sentó a mi lado, un gesto audaz para una empleada. Pero en ese momento éramos solo 2 mujeres compartiendo el peso de una noche difícil. La verdad siempre duele un poco, doña Marlene, incluso cuando es necesaria. La sentí agradecida por su sabiduría simple. ¿Dónde está mi hijo? En la mansión, el doctor Ronaldo está con él. Ronaldo Tavares, mi abogado y amigo de toda la vida, se había ofrecido a llevar a Fabio a casa, brindándole algo de consuelo legal y emocional en ese momento difícil. Y ella, no necesité especificar a quién me refería. Regresó a Minas con sus padres. Al menos eso escuché de los camareros. Jurema dudó como si ponderara si debía continuar. Hay algo más que usted debería saber. Levanté las cejas sorprendida. ¿Qué más podría haber? ¿La noche ya no tenía suficientes revelaciones? Una de las camareras encontró esto en la habitación donde doña Gabriela se preparó. Jurema extendió la mano, revelando un pequeño objeto metálico que reconocí de inmediato. La llave de la caja fuerte de mi oficina en casa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa llave nunca salía de mi llavero personal. ¿Cómo había conseguido Gabriela esto? Y más importante, ¿qué pensaba hacer con ella? Jurema, necesitamos ir a casa ahora. Me levanté de un salto ignorando el dolor en mis pies, la agotamiento física y emocional. Algo me decía que la historia de Gabriela tenía más capítulos de los que imaginaba. Durante el trayecto hasta la mansión en Quitandina, mi mente hervía de posibilidades. En la caja fuerte guardaba no solo joyas valiosas, sino también documentos importantes de la empresa, escrituras de propiedades, incluso la del apartamento que planeaba regalar a la pareja en Barra da Tijuca. ¿Acaso Gabriela planeaba robar esos documentos, falsificar mi firma? ¿O había algo más siniestro en juego? Cuando llegamos, la casa estaba extrañamente silenciosa. Ronaldo y Fabio estaban en la oficina. Mi hijo con un vaso de whisky en la mano, ojos rojos fijos en la nada. Mi corazón se apretó al verlo así, destrozado en lo que debería ser el día más feliz de su vida. Mamá, dijo notando mi presencia. Perdona por no haberte creído antes. Me acerqué tocando su rostro con cariño. No hay nada que perdonar, hijo. El amor a veces nos ciega. Ronaldo aclaró la garganta, llamando nuestra atención. Marlene, necesitamos hablar sobre algunas implicaciones legales de esta situación. Asentí, entendiendo la seriedad de su tono. Solo un momento, Ronaldo. Hay algo que necesito verificar primero. Caminé hacia la pared, donde un cuadro de Portinari disimulaba la puerta de la caja fuerte. Retiré la tela con cuidado, revelando el mecanismo de seguridad. ¿Pasó algo, mamá?, preguntó Fabio, la curiosidad reemplazando momentáneamente el dolor en sus ojos. Aún no lo sé, respondí honestamente. Pero Jurema encontró esto en la habitación donde Gabriela se preparó. Mostré la llave viendo la comprensión inmediata en los ojos de Ronaldo. Ella planeaba acceder a su caja fuerte. El abogado concluyó levantándose, el día de la boda, ¿por qué? Vamos a averiguarlo. Inserté la llave y la giré, luego marqué la contraseña en el panel electrónico. La puerta de la caja fuerte se abrió con un clic suave. A primera vista, todo parecía en orden. Las joyas estaban en sus cajas de terciopelo, los documentos organizados en carpetas. Pero entonces noté que la carpeta azul con los papeles de las joyas Peixoto estaba ligeramente desalineada, como si alguien la hubiera manipulado recientemente.
Saqué la carpeta abriéndola sobre la mesa. Mi corazón se heló al darme cuenta de lo que faltaba, el contrato de sociedad de la empresa, donde constaban las cláusulas de sucesión y los porcentajes de caducidad, el documento que garantizaba que en caso de mi muerte, la empresa pasaría íntegramente a mi hijo. El contrato social ha desaparecido, murmuré, sintiendo una nueva ola de ira crecer dentro de mí. Debió haber hecho una copia de las llaves, entrado aquí en algún momento cuando no estábamos en casa. Ronaldo frunció el ceño preocupado. Esto es grave, Marlene. Con ese documento alguien podría falsificar cambios, crear un nuevo contrato. ¿Pero por qué? Fabio preguntó con la voz entrecortada. ¿Qué ganaría con eso? Aún no estaba casada conmigo. No tendría derecho a nada. Fue entonces cuando la ficha cayó. Un recuerdo surgió en mi mente. Gabriela, 3 semanas antes insistiendo en que Fabio y yo hiciéramos un seguro de vida para proteger a la familia, dijo, nunca se sabe lo que puede pasar. El seguro, pensé casi para mí misma. Fabio, ¿firmaste esa póliza de seguro que sugirió Gabriela? Él se sintió sorprendido por el cambio de tema. Sí, la firmamos la semana pasada. 1 millón para cada uno. Tú como beneficiaria secundaria, en caso de que nos pasara algo a los dos. Y ustedes se hicieron exámenes médicos para eso, ¿verdad? Sí. Fue entonces cuando descubrimos que tengo colesterol alto. ¿Recuerdas que empecé la dieta? Intercambié una mirada significativa con Ronaldo, que parecía haber llegado a la misma conclusión sombría. Fabio, dijo cautelosamente. ¿Todavía tienes copias de esa póliza? Mi hijo frunció el ceño, pero se levantó y fue a su carpeta de trabajo, sacando un folder plástico. Está todo aquí. ¿Por qué? Ronaldo tomó los documentos examinándolos cuidadosamente. Sus ojos se abrieron al llegar a una cláusula específica. Marlene, mira esto. Tomé el papel y leí donde su dedo señalaba. Era una cláusula adicional escrita en letras pequeñas, casi imperceptibles. En caso de muerte de ambos asegurados dentro de un periodo de 30 días, el monto total sería pagado a un tercer beneficiario, Gabriela Machado. Eso no tiene sentido, dijo Fabio, leyendo por encima de mi hombro. ¿Por qué pondría a Gabriela como beneficiaria en caso de nuestra muerte? Ella sería mi esposa. Ya recibiría mi parte de todos modos. No lo pusiste. Respondí con la voz fría como el hielo. Esta cláusula fue añadida después, estoy segura. Mira la firma. De hecho, la firma en la página adicional era ligeramente diferente de la firma de Fabio en el contrato principal. Una falsificación hábil, pero aún así una falsificación. Ella planeaba matarnos, susurré. La realidad de esa conclusión me golpeó como un puñetazo. Probablemente después de la luna de miel, cuando estuviera legalmente casada contigo. Tal vez un accidente de coche o algo en la comida. Dios mío. Fabio se dejó caer en la silla, con el rostro pálido como papel. Ella necesitaba el contrato social para asegurarse de que heredaría la empresa a través de ti. Ronaldo concluyó conectando los puntos. Y con ustedes dos fuera del camino, recibiría el monto total del seguro. 3 millones más una empresa valorada en más de 50. El plan perfecto, murmuré, sintiendo un escalofrío. Si no fuera por Rodrigo, la mención del entrenador personal hizo que Fabio levantara la cabeza. Él no sabía nada de esto, estoy seguro. Estaba realmente preocupado por el bebé. ¿El bebé? Una nueva realización me golpeó. Fabio, ¿hiciste algún testamento recientemente? Él pareció confundido con la pregunta. Sí, la semana pasada. Gabriela insistió, dijo que era importante ahora que íbamos a casarnos, que si me pasaba algo, ella y el bebé estarían protegidos. ¿Dónde está ese documento? En su oficina. Creo. Dijo que lo entregaría al notario. Ronaldo tomó el teléfono de inmediato. Voy a llamar al juez Mendonca. Necesitamos bloquear cualquier registro de testamento a su nombre, Fabio. Si ella intentó falsificar ese seguro, puede haber hecho lo mismo con el testamento. Mientras Ronaldo hacía la llamada, observé a mi hijo, viendo el dolor y el shock en sus ojos. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes cómo fuimos tan ciegos?
Ella nunca me amó, dijo Fabio. Más una constatación que una pregunta. Todo este tiempo, todo fue un plan. Me senté a su lado, sosteniendo su mano. No todos son capaces de amar, hijo. Algunas personas solo conocen la ambición, la codicia. Asintió lentamente, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Realmente pensé que teníamos algo especial, que ella era diferente. Ella es diferente, respondí con voz suave. Solo que no de la manera que pensábamos. Ronaldo colgó el teléfono, su rostro serio. El juez emitirá una orden bloqueando cualquier registro a nombre de Fabio. También notificará a la policía. Marlene, esto va más allá de un fraude común. Es intento de homicidio premeditado. No. Fabio interrumpió. La voz firme por primera vez esa noche. No quiero eso. No quiero policía. No quiero escándalo. Hijo. Ella planeaba matarnos. Iba a pagar por eso, pero no de esta forma. Se levantó caminando hacia la ventana que daba al jardín iluminado de la mansión. Si involucramos a la policía, esto se hará público. Las joyas Peixoto, todo lo que construiste, madre. Nuestra reputación. Todo se mancharía por este escándalo. Ronaldo y yo intercambiamos miradas preocupadas. ¿Qué sugieres entonces? Pregunté cautelosamente. Fabio se giró y vi algo nuevo en sus ojos. Ya no era solo dolor, sino una determinación fría y calculadora. Usaremos sus propias armas en su contra. En los días que siguieron, implementamos el plan de Fabio. Ronaldo utilizó sus contactos para rastrear a Gabriela, que se había hospedado en un hotel en Belo Horizonte, no en casa de sus padres, como creíamos inicialmente. Aparentemente el enfrentamiento con su padre en la boda fue la gota que colmó el vaso en la relación familiar. También descubrimos que había intentado acceder a nuestras cuentas bancarias usando información personal de Fabio que había recopilado durante la relación. Afortunadamente nuestras contraseñas habían sido cambiadas a consejo de Ronaldo poco después del matrimonio fallido. Una semana después, Gabriela recibió una citación judicial, no por intento de homicidio o fraude, como se podría esperar, sino por algo mucho más simple, una orden de restricción, impidiéndole acercarse a cualquier miembro de la familia Peixoto o a cualquier propiedad relacionada con la joyería. Junto con la citación, enviamos un mensaje claro: tenemos pruebas de todo. El plan del seguro o la falsificación del testamento, que como sospechábamos, ella había forjado, el robo del contrato social. Si intentara algo contra nosotros, si siquiera mencionara el nombre Peixoto de nuevo, las pruebas irían directamente a la policía. El golpe final vino en forma de un acuerdo extrajudicial, propuesto por Ronaldo y aceptado por Gabriela sin resistencia. A cambio de nuestro silencio, renunciaría a cualquier reclamo sobre el bebé. Rodrigo tendría la custodia total del niño sin que ella pudiera interferir de ninguna manera. Aceptó muy fácilmente, comenté a Ronaldo. Cuando me trajo los papeles firmados, pensé que al menos lucharía por su hijo. Ella nunca quiso a ese bebé. Marlene, respondió él guardando los documentos en su carpeta. Para ella era solo otra herramienta de manipulación. Sin la conexión con la familia Peixoto, el niño perdió su valor. Esas palabras me entristecieron profundamente. Pensar que ese niño inocente, sangre de mi sangre o no, había sido usado de manera tan fría, tan calculadora. Un mes después del matrimonio fallido, recibí una visita inesperada. Rodrigo apareció en la mansión, visiblemente nervioso, sosteniendo un sobre marrón. Doña Marlene, comenzó sentándose en la sala tras mi invitación. Sé que no tengo derecho a pedir nada después de todo lo que ha pasado, pero necesito tu ayuda. He estudiado a ese hombre que, de alguna manera, había salvado nuestras vidas al revelar el caso con Gabriela. Ahora parecía diferente, más delgado, con profundas ojeras. El cabello desordenado. Los últimos meses evidentemente no habían sido fáciles para él tampoco. ¿Qué puedo hacer por ti, Rodrigo? Abrió el sobre, revelando una ecografía. Es una niña, dijo con una tímida sonrisa en su rostro cansado. Nacerá en 5 meses. Miré esa imagen en blanco y negro, donde se podía distinguir el contorno de un bebé. Una vida inocente, completamente ajena al torbellino de eventos que rodeaban su concepción.
Gabriela firmó la renuncia de la custodia. Rodrigo continuó. No quiere nada con la niña. Dijo que no tiene instinto maternal. Tragó en seco, visiblemente perturbado. Pero quiero ser un buen padre, doña Marlene. Quiero que mi hija tenga todo lo que yo no tuve. Educación, oportunidades. Y tú viniste a pedir dinero. Concluí. No como una acusación, sino como una constatación. Pareció avergonzado. No es exactamente eso. Vine a pedir un trabajo. Sé que usted tiene contactos en varias academias de élite de la ciudad. Como entrenador personal, gano bien, pero no lo suficiente para criar a una hija solo, dándole todo lo que merece. Su honestidad me sorprendió. Podría haber intentado manipularme emocionalmente, usar a la niña como moneda de cambio. En cambio, estaba allí vulnerable, pidiendo una oportunidad de trabajo. ¿Por qué debería ayudarte, Rodrigo? Fuiste parte de la destrucción del matrimonio de mi hijo. Asintió, aceptando la acusación. Sé que no merezco su ayuda, doña Marlene, pero esa niña, ella no pidió nacer en medio de este caos. Y aunque no sea su nieta biológicamente, es la hija de la mujer que su hijo eligió amar por un tiempo. Eso debe significar algo. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Esa niña, inocente de todos los pecados de sus padres, merecía una oportunidad, una chance de crecer lejos de las sombras de manipulación y avaricia que marcaron su concepción. Voy a pensar en tu pedido, respondí finalmente. No puedo prometer nada, pero lo consideraré. Después de que Rodrigo se fue, me quedé contemplando esa ecografía que él había dejado conmigo. Una niña, una vida nueva, llena de posibilidades. 3 días después de la visita de Rodrigo, tomé mi decisión. No podía sacar de mi cabeza la imagen de esa ecografía, ese pequeño ser que pronto llegaría al mundo. Una niña que, a pesar de todo, tenía alguna conexión con nuestra familia, aunque no fuera de sangre. Tomé el teléfono y llamé a Antonio Sales, propietario de la mayor cadena de gimnasios de lujo de Río de Janeiro y cliente antiguo de la joyería. Le expliqué la situación de manera sucinta, omitiendo los detalles más sórdidos. Un chico talentoso, Antonio, necesita una oportunidad para mantener a la hija que va a nacer. Será padre soltero. Si tú lo recomiendas, Marlene, es suficiente para mí. Respondió Antonio, siempre amable. Mándalo a la unidad de Ipanema el lunes. Tengo una vacante de coordinador de entrenadores personales. Agradecí y colgué sintiendo una extraña ligereza. Tal vez ayudar a esa niña, incluso de manera indirecta, fuera una forma de curar parte del dolor que Gabriela había causado a nuestra familia. Cuando llamé a Rodrigo para darle la noticia, el silencio del otro lado de la línea fue seguido por un sollozo contenido. Doña Marlene, no sé cómo agradecerte. No lo hago por ti, Rodrigo, respondí honestamente. Lo hago por tu hija. Ella merece un padre que pueda cuidarla adecuadamente. Entiendo y prometo que no la decepcionaré. Después de colgar, me quedé reflexionando sobre los extraños caminos del destino. ¿Quién imaginaría que acabaría ayudando al hombre que fue amante de la novia de mi hijo? La vida realmente tiene un sentido del humor peculiar. Fabio, cuando le conté sobre mi decisión, me sorprendió con su reacción. En lugar de la indignación que esperaba, se mostró pensativo. Creo que hiciste lo correcto, mamá. Este bebé no tiene culpa de nada. Hizo una pausa jugando con el bolígrafo que sostenía. Sabes, a veces me encuentro pensando, si realmente ella estuviera embarazada de mí, habría sido un buen padre. La vulnerabilidad en su voz me conmovió. El mejor hijo. Serías exactamente como tu padre fue, presente, amoroso, paciente. Sonrió tristemente. Un día, tal vez, con la persona adecuada. Esas palabras me dieron esperanza. A pesar de todo, mi hijo no se había cerrado completamente al amor. La herida estaba ahí, profunda y dolorosa, pero algún día cicatrizaría. Las semanas se convirtieron en meses. La vida siguió su curso, como siempre sucede, incluso después de las mayores tragedias. Joyas Peixoto prosperaba. Nuestros clientes fieles nunca supieron de los sórdidos detalles detrás del matrimonio cancelado. Para el mundo exterior, solo hubo un desacuerdo irreconciliable entre los novios.
Fabio se sumergió en el trabajo, asumiendo proyectos arquitectónicos ambiciosos que lo mantenían ocupado día y noche. Rara vez hablaba de Gabriela y cuando lo hacía era con una indiferencia estudiada que no me engañaba. El dolor aún estaba ahí, escondido bajo capas de profesionalismo y rutina. En cuanto a mí, encontré consuelo en una nueva rutina, visitas semanales al orfanato Santa Clara, donde empecé a dar clases de artesanía a niños abandonados. Era una forma de llenar el vacío que quedó tras el sueño frustrado de ser abuela. Enseñar a esos niños a hacer pequeñas piezas de bisutería se convirtió en la parte más gratificante de mis semanas. Fue durante una de esas visitas, 4 meses después del incidente en la boda, que recibí una llamada de Iracema. Su voz sonaba extrañamente animada. «Marlene, no vas a creer quién está de vuelta en Petrópolis». «¿Quién?», pregunté distraída, ayudando a una niña de 7 años a ensartar cuentas de colores en un hilo. «Amanda. Amanda Veloso». Ese nombre hizo que mi corazón diera un salto. Amanda había sido el primer amor de Fabio en la adolescencia. Salieron durante 3 años hasta que ella se mudó a Francia para estudiar historia del arte. La separación fue dolorosa para ambos, pero inevitable. Eran demasiado jóvenes para un compromiso a distancia. «Amanda, ¿estás segura?» «Absolutamente. Acabo de tomar café con ella en la pastelería alemana. Está más hermosa que nunca, Marlene, y soltera». Intenté contener la esperanza que comenzaba a crecer. «Iracema, no empieces. Fabio acaba de pasar por un trauma terrible. No está listo para una nueva relación». «¿Quién habló de relación?» «Solo estoy comentando que una vieja amiga ha vuelto a la ciudad. Si esto llevará a algo más, solo el tiempo lo dirá». Conocía bien ese tono. Iracema, la eterna casamentera, ya estaba tramando sus planes. Pero tal vez, solo tal vez, esta vez su intuición estuviera en lo correcto. Esa noche, durante la cena, mencioné casualmente el regreso de Amanda. Fabio detuvo el tenedor a medio camino de la boca, claramente sorprendido. «Amanda. Amanda Veloso». «Sí. Parece que terminó su doctorado en París y volvió para asumir la curaduría del Museo Imperial». Vi algo despertar en sus ojos, una chispa de interés, tal vez incluso de nostalgia, siempre fue su sueño. «Iracema la encontró hoy. Dijo que está viviendo en ese pequeño apartamento cerca del museo». Fabio asintió volviendo a comer, pero noté que algo había cambiado. Una tensión en sus hombros se había relajado, como si un buen recuerdo hubiera alejado momentáneamente los malos. 2 semanas después, Fabio llegó a casa más temprano de lo habitual. Parecía diferente. Había una nueva energía en él, un brillo en sus ojos que no veía desde hacía meses. «Encontré a Amanda hoy», dijo sin preámbulos, sentándose en el sillón de la sala. «Fui al museo para discutir el proyecto de revitalización del ala este. Ella es la curadora responsable ahora». «¿Y cómo fue?», pregunté tratando de parecer casual, extraño al principio. «Bueno», luego sonrió, una sonrisa genuina que calentó mi corazón. «No ha cambiado nada, mamá. Sigue hablando con las manos, sigue emocionándose al hablar de arte barroco, todavía tiene esa risa que parece iluminar el lugar». «¿Solo hablaron de trabajo?». Se sonrojó levemente como el niño que una vez fue. «No tomamos café. Hablamos sobre París, sobre los años que pasaron, sobre cómo la vida nos llevó por caminos diferentes solo para traernos de vuelta al mismo lugar». No dije nada. Solo observé la transformación sutil en su rostro. Era demasiado pronto para esperanzas, claro. La herida dejada por Gabriela aún estaba fresca, pero por primera vez en meses vi posibilidad en el horizonte. El destino, sin embargo, tenía otras sorpresas reservadas para nosotros. Una semana después de ese encuentro, recibí una llamada de Rodrigo. Su voz estaba entrecortada, densa. «Doña Marlene, disculpe molestarte, pero Gabriela está en el hospital. Tuvo complicaciones en el embarazo». Sentí un escalofrío. A pesar de todo lo que esa mujer había hecho, estaba llevando una vida inocente. «¿Es grave?». «Sí». Los médicos hicieron una cesárea de emergencia. La bebé nació prematura a los 7 meses. Está en la UCI neonatal. Y Gabriela, un silencio pesado precedió su respuesta. No resistió.
Hubo una hemorragia masiva. Los médicos intentaron todo, pero no pude responder de inmediato. Gabriela muerta, esa mujer llena de vida, de ambición, de planes, algunos terribles. Es verdad. Ahora se había ido, era difícil de procesar. Estoy en el Hospital São Vicente en Belo Horizonte. Rodrigo continuó. La bebé está luchando, pero los médicos son optimistas. Es fuerte y los padres de Gabriela están en camino. Pero dudó. Doña Marlene, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero me gustaría que viniera. No sé por qué, pero siento que necesito a alguien conocido aquí, alguien que entienda toda esta situación complicada. La llamada me dejó aturdida. ¿Por qué Rodrigo me llamaría en un momento tan íntimo, tan doloroso? ¿Y por qué sentí una compulsión casi irresistible de atender su pedido? Tras una breve conversación con Fabio, que estaba tan impactado como yo con la noticia, decidí ir a Belo Horizonte. No por Gabriela, cuya muerte me causaba sentimientos encontrados, sino por esa niña inocente que ahora estaba completamente sola en el mundo, salvada por un padre despreparado. El Hospital São Vicente era un edificio imponente en el barrio noble de Lourdes. Encontré a Rodrigo en la sala de espera de la UCI neonatal. Ojeras profundas marcaban su rostro joven, las manos temblorosas, sosteniendo un vaso de café frío. Gracias por venir, dijo, levantándose para recibirme. Sé que no tiene sentido que te haya llamado después de todo. ¿Cómo está la bebé?, interrumpí yendo directo al grano. Estable, pesa solo 1,600 gramos, pero los médicos dicen que tiene buenos reflejos. Necesitará estar en la incubadora por algunas semanas, tal vez meses. ¿Ya la has visto? Una sonrisa frágil iluminó su rostro cansado. Sí, es hermosa, doña Marlene, tan pequeña, tan perfecta, tiene los ojos de su madre. Esa observación me tomó desprevenida. Los ojos de Gabriela, verdes, intensos, calculadores. Esperaba que la hija solo hubiera heredado el color, no la frialdad que habitaba detrás de ellos. ¿Quieres verla?, preguntó Rodrigo tímidamente. Dudé. ¿Realmente quería conocer a esa niña, la hija de la mujer que casi destruyó mi familia? Pero entonces recordé. Esta bebé no tenía culpa de los pecados de su madre. Era solo un alma nueva, pura, entrando en un mundo complicado, sin la protección materna. Sí, respondí finalmente. Me gustaría verla. La UCI neonatal era un ambiente surrealista, silencioso, a pesar de los constantes pitidos de los equipos, iluminado por la luz suave que venía de las incubadoras. Rodrigo me guió hasta una de ellas, donde una criatura diminuta reposaba conectada a tubos y monitores. Miré a través del plástico transparente y mi corazón se contrajo. Era realmente una bebé hermosa, piel rosada, un penacho dorado cubriendo su delicada cabeza, ojos cerrados en un sueño aparentemente tranquilo. Sus manos eran más pequeñas que mi uña del pulgar, los dedos tan perfectos y diminutos que parecían irreales. ¿Cómo la vas a llamar?, pregunté con la voz más ronca de lo que pretendía. Aún no he decidido. Rodrigo puso la mano en la incubadora, como si pudiera tocar a su hija a través del plástico. Gabriela había sugerido Victoria, pero ahora no sé si es apropiado. ¿Qué tal Esperanza?, sugerí, sorprendiéndome a mí misma, porque a pesar de todo, eso es lo que representa. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Rodrigo consideró por un momento, luego asintió lentamente. Esperanza, es perfecto. Hizo una pausa, mirando a su hija con una mezcla de amor y miedo. Doña Marlene, no sé si podré ser padre soltero, criar a una niña solo. Tengo tanto miedo de fallarle. Todos los padres tienen ese miedo, respondí suavemente. Incluso los que tienen una familia completa, incluso los que planearon cada detalle, pero yo no tengo a nadie. Mis padres fallecieron hace años. No tengo hermanos. Gabriela, bueno, su familia probablemente ni querrá saber de la existencia de esta niña. Miré de nuevo a esa bebé tan frágil, tan dependiente. Pensé en cómo la vida da vueltas, en cómo el destino nos lleva por caminos inesperados. No estás solo, Rodrigo. Me escuché decir, las palabras saliendo antes de que pudiera filtrarlas. Te ayudaré con Esperanza. Sus ojos se abrieron de par en par incrédulos. Doña Marlene, no puedo aceptar. Después de todo lo que pasó, no lo hago por ti o por Gabriela o incluso por mí.
Lo hago por ella. Señalé la incubadora. Esta niña merece una oportunidad en la vida. Merece ser amada, protegida, guiada. Si sus abuelos maternos no quieren participar en esto, tal vez sea el momento de crear nuevos lazos familiares, no basados en sangre, sino en elección. Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza, como el nombre que acabamos de elegir para su hija. Cuando salí del hospital esa noche, llamé a Fabio, le conté sobre la bebé, sobre mi decisión de ayudar a Rodrigo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura de esto, mamá? ¿Ayudar a criar a su hija, a la hija de ella? Tengo un hijo. Sé que parece locura, pero cuando vi a esa niña tan pequeña, tan indefensa, algo dentro de mí cambió. Ella no pidió nacer en estas circunstancias. No pidió perder a su madre. No pidió que su padre fuera parte de una historia tan complicada. Otro silencio más largo esta vez. Entonces la voz de Fabio, suave y sorprendentemente comprensiva. Si eso es lo que quieres hacer, mamá, te apoyo. Tal vez un día también pueda conocerla. Esas palabras trajeron lágrimas a mis ojos. Mi hijo, a pesar de todo lo que había sufrido, aún mantenía la capacidad de perdonar, de seguir adelante, de abrir espacio para nuevas posibilidades. En los meses que siguieron, se estableció una nueva rutina en nuestras vidas. Esperanza salió del hospital después de 8 semanas, fuerte y saludable, a pesar del difícil comienzo. Rodrigo se mudó a un apartamento cerca de mi casa para facilitar mi ayuda con la bebé. Acompañé cada hito de su desarrollo. La primera sonrisa, el primer diente, los primeros intentos de darse vuelta en la cama. Fabio, inicialmente dudoso, terminó cediendo al encanto de esa niña. La primera vez que la sostuvo vi algo cambiar en sus ojos, una sombra siendo reemplazada por luz, una herida comenzando a sanar. Ella tiene los ojos de ella, comentó observando los ojos verdes de Esperanza, pero son diferentes. Son ojos buenos. Y eran ojos que brillaban de alegría, de inocencia, de posibilidades. Ojos que no conocían maldad, ambición o falsedad, ojos que esperábamos nunca conocerían. En cuanto a Gabriela, su historia terminó de manera trágica, pero tal vez justa. Sus padres, tras el shock inicial de la muerte de su hija, decidieron no participar en la vida de su nieta. Tal vez el dolor era demasiado grande, o tal vez el recordatorio constante de los errores de su hija era insoportable. Respetamos su decisión, aunque la puerta siempre permanecía abierta, en caso de que cambiaran de idea. El contrato social de joyas Peixoto fue encontrado entre las pertenencias de Gabriela en su apartamento en Belo Horizonte, junto con otros documentos que confirmaban nuestros peores temores sobre sus planes. Decidimos no llevar el caso adelante. ¿Cuál sería el propósito ahora? La justicia, de cierta manera, ya se había hecho. Y así, en las circunstancias más improbables, nuestra familia creció. No de la manera que imaginábamos. No por los lazos tradicionales de sangre, sino por elección, por compasión, por una segunda oportunidad. Esperanza, con su inocencia y su sonrisa contagiosa, trajo sanación a heridas que pensábamos que nunca cicatrizarían. A veces, cuando la observo dormir en su cuna, pienso en el extraño camino que nos trajo hasta aquí, como un gesto de crueldad. Sacar una silla, provocar una caída, humillar a una señora. Acabó desatando una secuencia de eventos que transformó nuestras vidas para siempre. Cuando miro hacia atrás y recuerdo toda esta historia que acabo de compartir con ustedes, me doy cuenta de lo impredecible que es la vida. Jamás podría haber imaginado que en aquella boda, cuando caí al suelo tras que Gabriela tirara de mi silla y declarara con desdén que mi lugar era en el suelo, estaría iniciando un viaje que cambiaría completamente el rumbo de mi familia. La humillación que sentí en ese momento, a los 72 años, frente a 300 invitados, fue solo el detonante para que revelara la verdad sobre esa mujer que casi destruyó no solo el corazón de mi hijo, sino nuestras propias vidas. Descubrir que Gabriela tenía un romance con su entrenador personal desde el inicio de su relación con Fabio fue doloroso, pero necesario. Revelar que el bebé que esperaba no era de mi hijo fue devastador, pero liberador. Lo que nadie esperaba era descubrir la profundidad de su plan. No se trataba solo de una traición común, de un golpe financiero básico. Gabriela había elaborado un esquema meticuloso para apoderarse de todo lo que construimos a lo largo de décadas. El contrato social de la joyería robado de mi caja fuerte, el seguro de vida falsificado,
el testamento alterado, todo apuntaba a un plan macabro que incluía incluso nuestra muerte. Pensar que esa mujer de sonrisa encantadora planeaba eliminarnos para heredar nuestra fortuna aún me causa escalofríos. Pero el destino tiene sus propios planes. La muerte inesperada de Gabriela durante el parto prematuro fue un shock para todos nosotros. No deseé ese final para ella, a pesar de todo. Creo que cada persona tiene la oportunidad de redimirse, de encontrar un camino mejor. Ella no tuvo esa chance y eso me entristece, incluso después de todo el mal que planeó contra nosotros. La pequeña esperanza, sin embargo, fue la mayor sorpresa en esta historia. ¿Quién imaginaría que yo, Marlene Peixoto, acabaría ayudando a criar a la hija de la mujer que intentó destruir a mi familia, que me enamoraría de ese ser frágil en la incubadora, con sus ojos verdes que recordaban a la madre, pero desbordaban inocencia en lugar de cálculo, que formaría un vínculo con Rodrigo, el hombre que fue clave en la destrucción del matrimonio de mi hijo, pero que ahora se revelaba como un padre dedicado, decidido a darle a su hija una vida digna? La vida realmente nos sorprende cuando menos lo esperamos. Fabio, que pensé que nunca se recuperaría de la traición, encontró su camino de regreso a la felicidad a través de Amanda, su primer amor. Esa conexión adolescente interrumpida por sueños y ambiciones distintas, ahora florece nuevamente entre dos adultos que conocieron el dolor y aprendieron a valorar lo genuino. Verlos juntos me da esperanza de que algún día tendré los nietos que siempre soñé. En cuanto a Joyas Peixoto, nuestra empresa sigue prosperando, ahora con Fabio asumiendo cada vez más responsabilidades en la gestión. El escándalo que temíamos nunca salió a la luz. Los invitados de la boda, por respeto o quizás por miedo al poder de la familia Peixoto, mantuvieron discreción sobre los eventos de esa noche. Para el mundo exterior, solo hubo una boda cancelada por diferencias irreconciliables. Esperanza cumplió 3 años la semana pasada. Es una niña vivaz, inteligente, con una sonrisa que ilumina cualquier ambiente. No tiene ningún rasgo de la personalidad calculadora de la madre, solo sus ojos verdes brillantes y la determinación, que en su caso se manifiesta de forma positiva, curiosa, exploradora. Rodrigo se convirtió en un excelente padre, dedicado y amoroso, y descubrí que el papel de abuela postiza me queda bien, tal vez mejor que el de suegra jamás hubiera quedado. Sigo dando mis clases de manualidades en el orfanato Santa Clara. Ahora llevo Esperanza conmigo a veces para que ella entienda desde temprano el privilegio que tiene y la importancia de tender la mano a quien lo necesita. Los niños la adoran y ella responde con un cariño natural que me llena de orgullo. ¿Qué he aprendido de todo esto? ¿Que nunca es tarde para empezar de nuevo? Que la familia no se define solo por lazos de sangre, sino por elecciones diarias de amor y compasión, que incluso de las situaciones más dolorosas pueden surgir bendiciones inesperadas. Y principalmente que cuando alguien intenta derribarte, es posible levantarse con más dignidad y fuerza de lo que jamás imaginaste tener. Esa silla retirada, esa caída, esa humillación, todo eso ahora parece parte de un plan mayor, un desvío necesario en el camino para encontrar una felicidad más profunda, más verdadera. Si Gabriela no hubiera mostrado su verdadero rostro en ese momento, quién sabe qué tragedia podría haber ocurrido después. A veces lo que parece nuestro peor momento termina siendo nuestra salvación. Ahora, mis queridos espectadores del canal, necesito agradecer a cada uno de ustedes por haberme acompañado en esta historia. Compartir estos recuerdos dolorosos no fue fácil, pero saber que mis experiencias pueden ayudar a otros a enfrentar sus propias dificultades lo hace todo válido. Si has llegado hasta aquí, por favor, deja tu like en este vídeo. Este simple gesto me muestra que mi historia tocó tu corazón, que valió la pena revivir esos momentos difíciles. Los comentarios también son muy importantes para mí. Me gustaría saber qué harías en mi lugar. ¿Habrías reaccionado de la misma manera? ¿Habrías tomado decisiones diferentes? ¿Podrías perdonar y seguir adelante como lo hice? Cada comentario es leído con cariño y me ayuda a entender mejor las diferentes perspectivas sobre situaciones como esta. ¿Y si esta historia te impactó? Si te identificaste con algún aspecto de ella, si aprendiste algo nuevo o simplemente te emocionaste, considera suscribirte al canal. Cada semana comparto historias reales de vida, momentos transformadores como este, experiencias que nos enseñan sobre resiliencia, perdón y nuevos comienzos. Al suscribirte no te pierdes ningún nuevo relato y ayudas a nuestra comunidad a crecer. Producir estos vídeos requiere mucho tiempo, dedicación y recursos.
Las grabaciones, ediciones, investigaciones para traer historias auténticas. Todo esto tiene un costo significativo. Si puedes y quieres contribuir a nuestro trabajo, considera hacer una donación a través de Valeu Demais, nuestra forma de financiamiento colectivo. Tu contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener la calidad del canal y a traer nuevos vídeos diariamente. Con tu apoyo podemos alcanzar a más personas con historias que inspiran, que sanan, que transforman. La próxima semana traeré otra historia conmovedora que muestra cómo podemos encontrar fuerza en los momentos más inesperados. No te la pierdas. Al fin y al cabo, como siempre digo aquí en el canal, la vida puede derribarnos, pero la decisión de levantarse y seguir adelante siempre es nuestra. Soy Marlene Peixoto, tengo 75 años ahora y esta fue mi historia en el canal. Hasta el próximo vídeo, mis queridos. Y recuerden, nuestras cicatrices cuentan historias de batallas que hemos ganado, no de derrotas que hemos sufrido. M.